Ofrezco nuevamente la palabra a los interpelantes para la réplica. Tiene la palabra la diputada Betty Yañíquez por el periodo de 15 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Realmente me encuentro... Perdón, diputada. Pido por favor a la sala silencio. Gracias, Tiene la palabra, diputada. Gracias. Me encuentro asombrada. Yo creo que como la gran mayoría de las personas presentes acá, así como también el pueblo boliviano. Y haciendo alusión a esos carteles, sería bueno que pasen adelante para que los levantemos los del MAS. Porque claramente el ministro Rojas, en detalle, con documentación fidedigna, de acuerdo a los balances, nos ha explicado meridianamente cuánto se han robado los neoliberales a título de privatización, con montos, millones de dólares. Por eso, esos carteles de robapatrias, muy bien, para aquellos que usufructuaron el país, para aquellos que hicieron uso y abuso del poder. Perfecto. Yo creo que alguna vez la oposición ha acertado en los carteles, porque esos carteles están apropiados para todos los neoliberales y para los herederos que actualmente están. Vamos a continuar, señora presidenta, con esta fase de los 15 minutos que tengo. Yo decía que me encuentro azorada y a la vez también tranquila, porque la respuesta de los señores ministros de Justicia y de Minería no ha sido un show político, no ha sido mediático. La respuesta fue en base a documentación fidedigna, antecedentes del laudo arbitral, no simplemente a una novela antojadiza y mediática ante los medios de comunicación. No fue así. Eso es lo que se tiene que hacer como respuesta al pueblo. Por eso, señores ministros, les agradezco a nombre del pueblo boliviano por haber dado esa verdad. Eso es lo que se debe hacer siempre. Yo les decía que me encuentro asombrada porque ahora sigo con interrogantes, como debemos estar la mayoría de nosotros, pero con interrogantes ya no sobre esas confabulaciones que se han ido tejiendo últimamente y que se han desvirtuado una a una, ya no por eso, sino con interrogantes fuertes cuando nosotros decimos, ¿cómo es posible que mandatarios neoliberales en las gestiones de 1987 al 2002 hayan suscrito
y ratificado tratados internacionales de protección a inversores extranjeros, sometiéndonos a tribunales internacionales como el CIADI. Se han suscrito 22 tratados. Claramente han sido expuestos en detalle por los ministros. Se han dictado leyes a gusto y sabor, a gusto de sus intereses y apetitos personales. Con referencia al actuar del expresidente Carlos de Mesa, se puede establecer de que puede que haya existido un motivo loable, y en eso estoy de acuerdo con el señor ministro Navarro, cuando dice, en otras palabras, puede que la intención haya sido buena, pero estos hechos y esta actuación de los mandatarios, en este caso del presidente, no está pues hecho de buenas intenciones. La actuación tiene que estar enmarcada ante todo en la ley. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Se ha dictado un decreto supremo al margen de la ley, disponiendo un revocatorio cuando lo correcto era una nulidad. Asimismo, la ley nuestra normativa interna, claramente señalaba de que deberían recurrir ante la Superintendencia de Minas si es que se quería realizar este acto y no dictar un simple decreto supremo. Pero se desconoció todo aquello. ¿De qué manera se actuó? Se actuó posiblemente, no quiero creer que sea así, con mucha soberbia, con mucha prepotencia, pero que las consecuencias las hubieran sufrido a título personal, bueno, no nos hubiera importado. Las consecuencias, ¿quiénes sufren? Las consecuencias sufrimos todos y cada uno de los bolivianos, porque al pagar ese monto económico exorbitante, claramente está demostrado quiénes son los responsables de todo aquello. Y quiero hacer mención a un informe de sus propios ministros. Este informe del señor canciller de ese entonces y otros más, estando a la cabeza Juan Ignacio Siles del Valle. ¿Qué le dice el informe de estos ministros, de gente allegada al presidente Mesa, de su entorno político, gente de su confianza? No le dice el MAS, no le dice Evo Morales, no le dice Betty Yañíquez, le dice su gente, la gente de su compromiso total hacia el presidente. No le dice aquel discurso, no seas candidato. No le dice ese discurso, le dice su propia gente. Cuando en el informe de fecha 8 de diciembre del 2004 le dicen, no se hubiera actuado en el marco legal que correspondía. ¿Por qué? Porque se adolece de serios problemas jurídicos. Al dictar el decreto supremo,
27.589, de 23 de junio del 2004. Es bueno hacer mención de que este decreto supremo fue utilizado por el mismo CIADI para fallar contra el Estado boliviano 16 veces. Entonces, ¿fue todos los argumentos que mediáticamente se hace conocer a los medios de comunicación? No, señores. La base de ese laudo arbitral que da lugar a ser equivalente a una sentencia ejecutoriada pasada por autoridad de cosa juzgada, tuvo como base este decreto supremo que no se puede desconocer. Antes de empezar este litigio arbitral, como nos han explicado en detalle los ministros, este presidente tuvo la oportunidad de sentarse, tuvo la oportunidad de llegar a un arreglo, tuvo la oportunidad de oír a sus propios ministros. Y la pregunta es, ¿hizo algo el señor Mesa? No, no hizo nada. Y por eso hoy en día estamos pagando las consecuencias de pagar más de 42 millones de dólares. ¿Cómo actuó la derecha en forma irresponsable en este caso, siendo la consecuencia del pago referido? Los mecanismos jurídicos para revertir las concesiones mineras fueron erradas, claramente advertidos por sus propios ministros. Me dicen, ¿a quién está interpelando? ¿Quién es el causante del laudo arbitral que se ha dictado para que se tenga que pagar más de 42 millones de dólares? Lo tenemos que debatir acá y donde vaya, porque aquí no estamos hablando con mentiras y falacias y en forma mediática. Estamos hablando con base jurídica, documentación fidedigna y antecedentes del mismo laudo. Por eso se puede establecer que las respuestas de los señores ministros Arce y Navarro fueron claras, fueron contundentes, fueron respaldadas por documentación. Y también se puede establecer que Bolivia hizo una buena defensa, pero ante el decreto supremo, varias veces referido, realmente ya era una misión imposible. Pero fue, como claramente antes dije, equivocado el camino. Hubo prueba contundente. También se puede concluir sobre los rumores que últimamente han ido circulando, de que se hubiera utilizado documentación o alguna vez información de la ex procuradora Llorenti. Se puede establecer de que no tuvo efecto en el laudo porque estos hechos sucedieron posterior al laudo. Entonces eso no se dice a la prensa se busca verdades a medias y respuestas totalmente erradas. Se está acabando con todas estas respuestas, se está acabando con estas respuestas, con esta novela, porque en eso ha constituido una novela, un circo armado por la oposición ante los medios.
y reitero mi agradecimiento a los ministros por dar una respuesta al pueblo. Y simplemente, para concluir, voy a citar y parafrasear a Winston Churchill. La verdad es incontrovertible. La malicia puede atacarla. La ignorancia puede burlarse. Pero al final, la verdad está ahí. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Víctor Borda. Diputado Víctor Borda tiene 15 minutos. Diputado Borda tiene 15 minutos. Diputado Borda tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, primero entiendo yo de que hemos interpuesto este acto interpelatorio no para buscar aplausos o gritos, absolutamente nada, sino para que salga al pueblo boliviano la verdad histórica de los hechos, con documentación, no con falacias. Lo que quiero preguntarles a ambos ministros interpelados es, entiendo yo de que el proceso se ha iniciado el 2005. Diputada Rosemary Sandoval, le pido respetar a su colega. Diputada, respete. Vaya a decirle papito a quien quiera, no a un diputado. Tiene la palabra, diputado Borda. No sé si me ha dicho a mí, si no estoy feliz. Repito, el proceso ha durado más de 11 años. No sé si durante este tiempo el señor Carlos de Mesa se ha personado ante Procuraduría o instancias del gobierno a explicar por qué, si él promulgó la ley 2564 que tengo acá en mano, donde en su artículo 3 establecía que debería, antes de aplicarse la nulidad de las concesiones, hacer 7 auditorías, esta ley lo agarró, lo puso a su bolsillo trasero y no cumplió. ¿Por qué, si él promulgó el decreto supremo 27326 del 27 de enero del 2004, decreto reglamentario a esa ley, donde instruía a Auditoría Ecológica, al Ministerio de Desarrollo Sostenible, Auditoría Sociolaboral, al Ministerio de Trabajo, Auditoría Financiera Tributaria, al Servicio de Impuestos Nacionales, Auditoría Regalitaria a Aduana Nacional, Auditoría Jurídica a la Prefectura del Departamento de Potosí, habiéndolo promulgado el 27 de enero del 2004, indicando de que debería presentarse esta auditoría el 9 de febrero del 2004, dándoles 9 días de plazo. No cumplió este decreto reglamentario y hasta la fecha no hubo ninguna auditoría. No sé si explicó eso ante instancias pertinentes, porque en su mismo decreto supremo
como se dice vulgarmente, lo escribió con la mano y lo borró con el codo. No sé si explicó por qué en su decreto supremo, no, y aquí está el decreto supremo que emitió el señor Carlos de Mesa, en vez de aplicar lo que decía su misma ley, que debería dar la nulidad de las concesiones, este señor se inventó una figura que no estaba en el Código de Minería y aplicó la revocatoria de las concesiones. ¿De dónde se ha inventado? No sé si explicó eso acá a la Procuraduría, etcétera, que era fácil inventarse cualquier figura jurídica para dar lugar a que posteriormente sea el pueblo boliviano el que pague los exabruptos jurídicos que se dieron en ese momento. Queremos que nos explique estos elementos. 3, no sé si existe en el decreto supremo un fundamento fáctico jurídico, ¿no? Porque este acuerdo que los gonistas suscribieron con el Estado chileno de protección de los inversionistas a favor de los chilenos, en su cláusula sexta de este acuerdo bilateral, ¿no? Qué lindo hubiera sido que acordemos que nos devuelvan el mar, que nos los devuelvan el Silala, pero habíamos acordado más bien proteger y garantizar la inversión de los chilenos en Bolivia, ¿no? ¿Qué tal bolivianos y patriotas habríamos sido en esa época? Pero no sé si se tomó en cuenta en el momento de emitir ese decreto de revocatoria, no sé qué figura jurídica utilizaron, que el artículo 6 de este acuerdo establecía que en ninguna parte se podrá aplicar expropiación a los bienes de intereses chilenos. Decía, ninguna de las partes contratantes adoptará medidas que prevén directo o indirectamente a los inversionistas o de otra parte contratante expropiación. No sé si este decreto este acuerdo emitido por el mismo gobierno del MNR, al cual representaba el señor Carlos Mesa, antes de emitir ese decreto de reversión, ha dado lectura, ha leído que estaba prohibido precisamente esta figura jurídica en este convenio. Entonces, queremos que nos explique estos elementos para que obviamente se pueda completar toda la figura, porque está claro, ni el Salar de Uyuni, ¿no?, se liberó de ser loteado de los corruptos miristas, emeneristas, adenistas. Lo lotearon, lo vendieron a empresas transnacionales, a empresas chilenas. 2, ¿no? Hubo un procedimiento inadecuado para una reversión de concesión. Y hay que establecer los grados de responsabilidad. Entonces, no quiero ser alargarme, sino simplemente que nos puedan explicar con mayor profundidad estos elementos, ¿no? Si había un informe jurídico que daba la improcedencia para utilizar figuras jurídicas que no estaban previstos en el Código de Minería, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué se inventaron figuras? ¿Bajo qué circunstancias? Y la gran pregunta que seguramente el pueblo boliviano hoy día se hace, ahora, ¿quién paga esos 42 millones? Constitucionalmente, ¿qué es lo que dice la Constitución? O definitivamente estos exabruptos jurídicos lo vamos a asumir el pueblo boliviano. ¿Cuál va a ser la respuesta por parte del Ministerio de Justicia respecto a este tema? ¿Quién paga? ¿No? Yo entiendo de que la Constitución inclusive
prevé una acción de repetición cuando un funcionario público omite o viola normas de carácter legal, como en caso que se ha establecido. Gracias, presidente. Le voy a otorgar ahora la palabra al ministro César Navarro, ministro de Minería y Metalurgia. Gracias, presidenta. Hemos expuesto de manera detallada conjuntamente el ministro de Justicia muchos incumplimientos a las obligaciones que derivaron de la norma para que se tomen decisiones jurídicas. Hubo o no hubo las auditorías y nosotros hemos revisado la información, pedimos nosotros la información al Servicio Geológico de Minas, a la Corporación Minera de Bolivia y revisamos también los archivos del Ministerio de Minería y evidentemente encontramos un informe de febrero del 2004 que habla de una auditoría técnica a las concesiones y operaciones mineras en el delta del Río Grande del Salar de Uyuni. Existe un informe. Pero este informe, lejos de recomendar o lejos de hacer una evaluación de las características productivas, porque la primera parte del informe lo que establece es las características mineralógicas y el tipo de minerales evaporíticos que existen en la zona, identifica a los actores, incluso en la identificación de actores confunde titulares. En este informe, en la página 5, que es un informe Río Grande, establece como propietario de No Metallics Mineral Sociedad Anónima a David Moscoso. Incluso tiene este tipo de imprecisiones y en la parte técnica, en la parte final y conclusiva de este informe, dice con claridad que las empresas mineras y cooperativas que se encuentran en plena etapa de explotación de la ulexita, como Copla, Sociedad Anónima No Metallics Mineral, Sociedad Anónima y la cooperativa minera Socomín, deben efectuar un trabajo racional y sistemático en todas sus labores de explotación. Es decir, no es un informe que haga una evaluación técnica del tipo, del sistema de explotación y no hace una valoración de los volúmenes de explotación, es decir, no cumple con el mandato. Parece un informe no de auditoría, sino un informe técnico que periódicamente tenemos los ministros de diferentes actividades productivas con el caso de minería. Por lo tanto, si uno ve el mandato de la ley y el mandato del decreto supremo de febrero del 2004, que se lleven adelante auditorías para determinar si están cumpliendo con las obligaciones jurídicas estas empresas privadas, se ha incumplido y no se tiene ese informe, presidenta. Gracias. Gracias, hermano ministro. Tiene la palabra ahora el hermano ministro Héctor Arce. Gracias, presidenta. Gracias a las complementaciones que se han solicitado, podemos abarcar algunos temas con mayor precisión. A ver, empezaremos por el final, ¿no? En nuestro país, presidenta, señores parlamentarios, no se ha escrito mucho ni se ha trabajado mucho, lamentablemente, sobre la responsabilidad por los daños que se puedan generar al Estado. Ni tampoco se ha hablado mucho de la responsabilidad del Estado en relación a cuando se vulneran derechos. La Constitución es absolutamente clara. La Constitución establece, y lo ha explicado el ministro Navarro, lo ha dicho también el diputado interpelante, que el Estado tiene la obligación de los pagos y estos tienen que, obviamente, repetirse contra las personas o la persona que haya tenido alguna responsabilidad. ¿Cómo se establece esa responsabilidad? Es justamente en un proceso. En el laudo arbitral al que me he referido ampliamente esta mañana, presidenta, está 83 veces mencionado este decreto, es el fundamento. Y está 16 veces mencionado este informe.
Este informe que ustedes lo conocen, que data del 8 de diciembre del año 2004 y que dice que el proceso, mediante Decreto Supremo 27.589, lo voy a volver a leer, de 23 de junio de 2004, se dispuso la revocatoria de las concesiones mineras consignadas en favor de la empresa No Metallic Minerals. Dicho Decreto Supremo fue promovido debido a la presión política ejercida por autoridades de Potosí y en particularidad en la localidad de Uyuni. El mismo adolece de serios problemas jurídicos. Hay un informe, como ha dicho la diputada Yañíquez, no de nosotros, no del CIADI, de ellos mismos, que ha sido utilizado y es 16 veces mencionado en el laudo, en la lógica de lo que son nuestros tribunales internacionales de arbitraje. Este mismo informe dice, el caso de No Metallic Minerals está a punto de convertirse en un problema internacional para Bolivia. Y dice, el gobierno boliviano puede intentar llegar a un arreglo amistoso y mutuamente satisfactorio con la empresa. Sin embargo, dicha opción implicaría grandes costos para el departamento de Potosí. Por otra parte, el gobierno boliviano puede intentar defender su decisión de revocar las concesiones mineras o tratar de demostrar vicios en la tramitación de las concesiones originales de la empresa No Metallic Minerals. Hay mucha evidencia sobre los hechos. Están las 4 comunicaciones que se han emitido, que la empresa le manda durante su gobierno al expresidente Carlos Mesa, y le dice, en cumplimiento del Tratado Bilateral de Inversiones, reunámonos porque tiene que haber un periodo de 6 meses, porque eso dice el Tratado Bilateral. Eso tampoco ha sido cumplido. Está el grave hecho de la figura inexistente en materia minera de la revocatoria, que ha sido ampliamente utilizada por la empresa demandante. El Código de Minería, la ley número 1777 de 17 de marzo de 1997, promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada, vigente cuando ocurrieron los hechos, establece la figura de la anulación y no establece la figura de la revocatoria. Entonces ha sido una figura absolutamente diferente, extraña, que ha sido calificada como una medida ilegal, violatoria no solo del derecho internacional de la expropiación, sino violatoria también de nuestro propio derecho interno. Y finalmente, el tema más complicado, que yo no lo voy a repetir, lo ha mencionado el ministro Navarro, está el tema de el incumplimiento por parte de Bolivia de una ley y un decreto supremo de reciente emisión. Digo yo todo esto porque hay una conjunción de elementos, ¿no es cierto?, que es lo que han generado las consecuencias jurídicas de las que hablamos. Y esas consecuencias jurídicas, en mayor o menor grado, tienen que ser pues establecidas seguramente por las instancias que están llamadas por ley. Quienes trabajamos para el Estado o hemos trabajado para el Estado, asumimos una responsabilidad. Nosotros no tenemos ningún inconveniente que nuestra gestión sea auditada. Yo, cuando llegué a la Procuraduría General del Estado, pedí una auditoría, es a la que se ha referido el vicepresidente, a la que se ha referido el ministro de Economía. Hemos pedido una auditoría de cómo se ha llevado la defensa entre el año 2010 y el año 2013. Eso no tiene nada de malo. Pero por responsabilidad con nuestra nación, con todo respeto, lo menos que podemos hacer es presentar descargos, explicar y no tratar de salirnos por la tangente, no evitar cualquier cruce de ideas y finalmente no
evitar o tratar de evitar la responsabilidad aduciendo la prescripción. Y aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Algún medio de comunicación le consultaba al procurador y le decía, ¿por qué no se hizo el proceso antes? Por una razón muy simple, una razón sencilla. Claro, se lo cubre y se dice por el tema de una posible candidatura, por el tema político. No, no es así. Simplemente no se podía hacer el proceso antes porque hubiera sido, al igual que este informe que he dado lectura hace un momento, hubiera sido generarle una nueva prueba de reciente obtención, llamamos los abogados, una nueva prueba de reciente obtención a los demandantes. Imagínense si antes de que el proceso finalmente concluya, se iniciaba un proceso de investigación, les dábamos pues un nuevo argumento como ese informe, el informe 025 que les he leído, que les ha dado tanto argumento, 16 veces mencionado en el laudo. Si nosotros hacíamos cualquier proceso antes de tiempo, por supuesto que eso era darle una nueva prueba más contundente para que los demandantes presenten en el arbitraje internacional y bueno, finalmente la condena no hubiera sido 48, sino hubiera sido seguramente más, hasta el límite de los 140 millones de dólares que ellos pretendían. Por supuesto que esa era una actitud irresponsable que nosotros jamás íbamos a cometer. Nosotros, reitero, nuestro gobierno, nuestro presidente, no tiene afanes revanchistas, políticos, contra absolutamente nadie. A nosotros nos ha tocado dar su lugar a cada quien y reconocemos y valoramos las participaciones que han tenido en diferentes temas importantes que por decisión del presidente Evo se han constituido y se han hecho políticas de Estado. Pero al final, con esto concluyo, Presidenta, al final lo que debe primar es la verdad. ¿Cuál es la verdad de lo que realmente ha ocurrido en este caso? ¿Por qué el Estado boliviano finalmente ha llegado a esta situación? Y esa situación, ese establecimiento de la verdad, parte indiscutiblemente por darle la cara al país y por asegurar que esa verdad finalmente salga a flote. El pretender escudarse en falsedades, en mentiras, en clichés, el pretender terminar las cosas en base a supuestos que no existen. Los abogados nos movemos dentro de certezas jurídicas, no nos movemos dentro de discusiones políticas. Con esas certezas jurídicas nosotros hemos llevado, como hemos llevado a Chile, a la Corte Internacional de Justicia, con certezas jurídicas, no con predisposiciones políticas. Y son esas certezas jurídicas las que se deben tener finalmente sobre este caso. Yo le agradezco, Presidenta, agradezco por la interpelación, agradezco a los diputados de oficialismo y oposición. Lamentamos ese tipo de interrupciones, pero bueno, nos recuerda también viejos tiempos cuando nosotros participábamos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el primer poder del Estado. Muchas gracias, Presidenta. Quiero agradecer a ambos ministros, al ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce Saconeta. Quiero agradecer al ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce Saconeta, y al ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro Miranda, por su presencia en este acto de interpelación. Además, tener la altura como primer órgano del Estado de llevar adelante este acto de fiscalización. Solicito al senador secretario acompañarlos. Gracias y son siempre bienvenidos a la Asamblea. La palabra a la Presidenta, el ALP número 012 que hablaba 2018-2019, la Asamblea Legislativa Plurinacional, de conformidad a las previsiones del artículo 153, parágrafo tercero, y del artículo 154 de la Constitución Política del Estado, artículo 56 del Reglamento General de la Cámara de Diputados y artículo 47 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, resuelve primero establecer el calificativo de
día 19 de julio de 2018 para senadoras, senadores, diputadas y diputados, miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, debiendo retornar a sus actividades el día 20 de julio del año 2018. Segundo, elegir miembros integrantes de la Comisión de Asamblea en calidad de diputados y suplentes a senadores y senadores de acuerdo a la siguiente relación nominal. Titulares: José Alberto González Samaniego, senador Omar Paul Aguilar, senador Efraín Chanqui Copa, senador Rubén Mendoza Ortiz, senador Germán Isla Martínez, senadora ministra Natividad Arce Camacho, senador María Martín de Paz, senador María Argena Simone Cuellar, senador Fernando Federa Becerra. Suplentes: senadora Máxima Paz Millares, senador Janet Menzi Felipe Ríos, senadora Cándida Caraguayo, senadora Emiliana Paredes Martínez, senadora Teresa Santos Mamani, senadora Fernando Cantoro Paz, senador Carlos Pablo Cristi Fernández, senador Eliseo Flores Torres, senador Rosa Silva Nacimiento. Tercero, elegir miembros integrantes de la Comisión de la Asamblea en calidad de diputados suplentes a diputados y diputadas, de acuerdo a la siguiente relación nominal. Titulares: diputado Juan Lino Cárdenas Ortega, diputado David Ramos Mamani, diputado Armin Claudio Torres Pies, diputada Susana Rivera Guzmán, diputada Maura Quispe, diputada Sandra Cartagena López, diputada Carmen Rosa Domínguez Arias, diputado Tito Berizana Cosío, diputado Celia Andrea Bonilla Genio, diputado Francisco Quispe Flores, diputado Nelly Lenz Rosso, diputado Benita Suárez Barba, diputado Samuel Estrada Solís, diputada Lindaura Lourdes Villares, diputado Rosemary Sandoval Farfán, diputada Wilson Pedro Santamaría Choque, diputada Norma Alicia Tiola Valdés y diputado Horacio Pope Inch. Suplentes: diputado Jacqueline Dieta Cardoso, diputada Elena Delgado, diputada Vigma Rojas Cayuba, diputado Mario Gutiérrez Dumán, diputado Alfredo Parada Céspedes, diputado Teófilo Vázquez Andes, diputado Antonio Víctor Condori, diputada Juana López Mamani, diputado Gabriel Emilio Miranda Valdés, diputado Flavio Viñet Marca Vilca, diputada Tula Salazar de Tanoso, diputado Mario Condori, diputado Gonzalo Herrera Cáceres, diputado Carles Zambrana Cardona, diputado Oscar Eduardo Ortiz Córdoba, diputada Anita Vladimir Manuel Cabero, diputado César Augusto Sánchez Fuentes y diputado Victoria Mostar. Esto lo vamos a hacer. Santos, ¿cómo pues? Para nada más entrar estaba en las gracias. En consideración de la resolución que establece el proceso legislativo y designa la Comisión de Asamblea, no habiendo observaciones, las y los asambleístas que estén de acuerdo, síganse a levantar la mano. Informe. Señora Presidenta. Impresiona como la oposición ni siquiera cumple la Constitución en el proceso parlamentario, impresionante. Queda aprobada la resolución de Asamblea. Al haber agotado el orden del día, damos por concluida la sesión. Que tengan ustedes muy buenas tardes, estimados diputados.